Desde el principio de los tiempos, el universo no solo ha sido escenario de la historia humana, sino también del conflicto espiritual más antiguo. La rebelión de los ángeles caídos, seres creados para servir a Dios con perfección y luz, que decidieron seguir el camino de la soberbia, transformando la gloria en tinieblas. La Biblia revela fragmentos de este misterio oculto, quiénes fueron, qué hicieron y qué destino les espera. Cada versículo abre una ventana hacia esa guerra invisible que aún marca la realidad del mundo. Versículo 1. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Desde los albores de la creación, el universo fue testigo de una rebelión que estremeció el trono de los cielos. En medio de la perfección, un ser resplandeciente, lleno de belleza y sabiduría, se atrevió a desafiar al Creador. Isaías describe ese momento con palabras que aún hoy estremecen a quien las lee. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? No se trató de una simple caída, sino de una catástrofe espiritual, una fractura en el orden divino que cambió para siempre la historia del bien y del mal. Lucifer, el más glorioso de los ángeles, pasó de ser portador de luz a símbolo de oscuridad eterna. En el corazón de este texto late un misterio profundo. ¿Cómo puede un ser creado en la perfección rebelarse contra quien le dio la existencia? Isaías no ofrece una respuesta filosófica, sino espiritual. La raíz del pecado no está en la necesidad, sino en el deseo de ocupar un lugar que no corresponde. Lucifer no cayó por debilidad, cayó por orgullo. Su ambición fue tan desmedida que quiso elevar su trono por encima del de Dios, creyendo que podía gobernar el universo con su propia gloria. El orgullo espiritual fue su perdición, y sigue siendo el mismo veneno que hoy corrompe a los hombres. El profeta usa la expresión lucero, hijo de la mañana, para describir a aquel que antes reflejaba la luz divina. En hebreo, el término Helel significa brillante, resplandeciente. Era un título de honor, un reflejo del esplendor que Dios había depositado en él. Sin embargo, esa misma luz se convirtió en su condena, porque en lugar de reflejarla hacia su Creador, quiso apropiársela. Lo que debía ser alabanza se transformó en vanagloria. Lucifer no cayó por falta de poder, sino por exceso de deseo. Cuando Isaías escribe, tú que debilitabas a las naciones, nos deja ver que el espíritu de Lucifer no solo se manifestó en su caída, sino que su influencia trascendió al mundo humano. Desde su destierro, su propósito ha sido uno: debilitar, corromper y distorsionar la creación. Su rebelión dio origen a un sistema espiritual basado en el engaño, el orgullo y la ambición. Lo que comenzó en los cielos se extendió a la tierra, sembrando la semilla de la soberbia en el corazón de la humanidad. El contraste entre el cielo y la tierra es el símbolo más poderoso de este pasaje. Lucifer fue cortado de la gloria y arrojado a la tierra, al lugar donde su resplandor ya no brillaría. Su caída no fue solo una expulsión geográfica, sino una degradación moral y espiritual. De la altura del cielo descendió al polvo, del trono a la ruina, de la adoración a la condena. En este abismo se revela una verdad inmutable. Quien busca exaltarse sin Dios termina siendo humillado por él. El orgullo de Lucifer refleja una advertencia eterna para toda criatura, especialmente para los seres humanos. Así como el ángel quiso ser igual a Dios, muchos hombres buscan hoy ser dueños de su propio destino, ignorando la voz del Creador. Isaías muestra que la rebelión de los cielos fue el modelo del pecado en la tierra: querer independencia absoluta del Todopoderoso,
Por eso, el texto no es solo un relato antiguo, sino un espejo espiritual que revela el mismo conflicto en cada alma. El castigo descrito en el versículo 15 es estremecedor, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El profeta no solo habla del descenso físico, sino de una caída eterna hacia la condenación. El Seol, en la cultura hebrea, representaba el lugar de los muertos, el reino de las sombras. Allí habita el que quiso brillar más que Dios. Es la imagen del juicio perfecto. El que quiso subir más alto, cayó más bajo. No hay trono para la soberbia, solo abismo. En este relato también se esconde una lección sobre la justicia divina. Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente, lo permitió para mostrar al universo las consecuencias del orgullo. Así, el mal quedó expuesto, sin excusas, sin justificación. La caída del lucero no fue un accidente, sino el resultado inevitable de su decisión. Cada paso hacia la arrogancia fue una escalera hacia su propia ruina. La paciencia de Dios permitió que toda criatura viera que sin Él no hay luz, ni poder, ni eternidad. Lo que ocurrió en los cielos fue más que una rebelión. Fue el nacimiento del conflicto espiritual que aún gobierna las fuerzas del mundo. La humanidad no vive una guerra política ni cultural, sino una batalla de reinos invisibles. Lucifer, al caer, arrastró con él a muchos ángeles, dando origen al ejército de los caídos, los mismos que hoy operan como fuerzas de oscuridad, sembrando duda, división y engaño. Isaías abre así el telón de una guerra que no ha terminado, una que se libra en cada corazón entre la soberbia y la obediencia. Y sin embargo, incluso en medio del juicio, este pasaje revela algo más profundo. La soberanía de Dios permanece intacta. Lucifer cayó, pero el cielo no se quebró. La rebelión no debilitó el trono de Dios, solo reveló su justicia. La historia del lucero caído no es un triunfo del mal, sino una demostración de que ninguna criatura puede desafiar al Creador y prevalecer. Isaías nos deja esta verdad grabada como fuego en el alma. Quien se aleja de la luz de Dios no encuentra libertad, solo oscuridad perpetua. Versículo 2, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Desde el primer instante, el relato de Ezequiel nos introduce en una escena deslumbrante, un ser de esplendor incomparable, revestido de piedras preciosas, caminando en medio del fuego y de la gloria de Dios. El profeta, inspirado por el Espíritu, describe con precisión el retrato de aquel que una vez fue el más glorioso entre los seres celestiales. Aunque el pasaje se dirige aparentemente al rey de Tiro, el lenguaje trasciende lo humano. Habla de alguien que no pertenece a la tierra, de un ser que estuvo en el Edén, en el monte de Dios, y que fue expulsado por su corrupción. Este es el misterio que une la historia visible con la invisible, el orgullo que derribó a Lucifer. Ezequiel lo presenta como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el universo no existía otro ser tan espléndido. Fue creado con una belleza indescriptible, con un brillo que reflejaba la pureza divina. Cada detalle de su existencia era una obra maestra del Creador, pero esa perfección no garantizaba obediencia. Dios no creó autómatas, sino seres con libre voluntad, capaces de elegir entre servir o rebelarse. En ese libre albedrío se gestó el misterio de la iniquidad. La descripción de las piedras preciosas en su vestidura, sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda, no es casualidad. Simboliza la gloria y el rango espiritual que tenía. Era como un reflejo viviente de la presencia divina, un querubín protector que cubría el trono con su luz.
En su cuerpo brillaban los colores del arco iris celestial, una imagen del esplendor que solo Dios podía otorgar. Pero lo que fue creado para adornar el cielo terminó convirtiéndose en el instrumento del caos. Ezequiel menciona que este ser estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, revelando una conexión entre el cielo y la tierra antes de la caída del hombre. Lucifer, en su gloria original, no era enemigo del ser humano, era parte del orden divino. Sin embargo, su deseo de exaltarse lo llevó a corromper su propósito. Quiso ser adorado en lugar de adorar. Esa ambición lo transformó de guardián a destructor, de luz a sombra. Y fue en ese cambio donde se halló en él maldad. Perfecto eras desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta frase encierra uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Cómo puede surgir la maldad en un ser perfecto? La respuesta no está en la creación, sino en la elección. Lucifer usó su libertad para buscar un poder que no le pertenecía. En lugar de reflejar la gloria de Dios, quiso apropiársela. Y así, lo perfecto se contaminó, no porque Dios lo hiciera imperfecto, sino porque el orgullo lo corrompió desde adentro. El texto también señala que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí, Ezequiel revela la raíz del orgullo, la autoadmiración. Lucifer se contempló a sí mismo, y lo que debía llevarlo a alabar a Dios, lo llevó a alabarse a sí mismo. La belleza que debía glorificar al Creador se convirtió en un espejo de vanidad. Este principio sigue actuando en el ser humano, cuando el hombre se maravilla más de su propio brillo que de la luz que lo hizo posible. Repite el error del querubín caído. Dios lo colocó en el Monte Santo, entre piedras de fuego, símbolo del acceso directo a su presencia. Era un lugar reservado solo para los que caminan en pureza. Pero cuando la corrupción tocó su corazón, ese fuego se volvió contra él. El fuego que lo rodeaba y que antes era símbolo de gloria, se transformó en juicio. El monte que antes le daba honra, se convirtió en el punto de su expulsión. La presencia de Dios no puede ser habitada por la soberbia, porque donde hay orgullo, la santidad se retira. La frase «te echaré del monte de Dios» marca el momento exacto del destierro. Lucifer fue apartado del lugar más alto, y su caída fue pública ante los seres celestiales. Su orgullo no solo trajo ruina para sí mismo, sino también para aquellos que lo siguieron. Millones de ángeles fueron arrastrados por su influencia, atraídos por su falsa promesa de independencia. El universo fue testigo de la primera gran división, los que permanecieron fieles y los que eligieron la rebelión. Ezequiel termina con una declaración solemne. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es el anuncio de la vergüenza eterna del enemigo. Lo que antes fue admirado, ahora es ejemplo de destrucción. Lucifer, que quiso ser exaltado sobre los demás, fue reducido a espectáculo de ruina. La caída del querubín protector no es solo una historia del pasado, sino una advertencia universal. Ninguna criatura, por gloriosa que sea, puede sostener su trono sin la obediencia a Dios. Versículo 3. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El Apocalipsis nos lleva a una escena épica, una de las más imponentes de toda la Biblia. Una guerra en el cielo, no una metáfora poética, sino un conflicto real entre fuerzas espirituales que se enfrentaron más allá del tiempo y la materia. Juan describe una batalla donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y los suyos. Este no es un relato simbólico de bien y mal, sino la revelación de un acontecimiento cósmico que selló el destino de los ángeles caídos.
Por primera vez, el mal se organiza para desafiar directamente la autoridad divina, y la respuesta de Dios es inmediata y absoluta. El enemigo es derrotado y expulsado del cielo. El texto comienza diciendo, «Y hubo una gran batalla en el cielo». Esa frase es suficiente para estremecer el alma. En un lugar donde reinaba la paz perfecta, surgió la guerra más feroz del universo. El conflicto no nació de la debilidad de Dios, sino de la rebelión de Satanás, que aún después de su caída seguía pretendiendo el trono. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», fue el comandante de las fuerzas celestiales que defendieron la santidad del reino. No fue una lucha de igual a igual, fue la afirmación del orden eterno frente al caos. La figura del gran dragón representa la transformación final de Lucifer. Ya no se le llama lucero ni querubín, sino dragón, símbolo del engaño, la ferocidad y la destrucción. Su belleza se había convertido en monstruosidad. La serpiente antigua lo conecta con el Génesis, recordándonos que el mismo ser que tentó a Eva en el huerto es quien ahora lucha contra los cielos. Lo que comenzó como una voz susurrante en el Edén, se revela aquí como una fuerza demoníaca que arrastra multitudes. Es la misma rebelión, pero amplificada por el paso de los siglos. El pasaje menciona que Satanás engaña al mundo entero. Esa frase revela su estrategia más poderosa, el engaño. El enemigo no destruye abiertamente al hombre, lo seduce con verdades distorsionadas. Desde su caída, su propósito ha sido confundir lo divino con lo falso, lo santo con lo profano. Su arma no es el fuego, sino la mentira. Por eso Jesús lo llamó Padre de Mentira. En cada generación, en cada cultura, ha tejido redes de engaño para apartar al hombre de su Creador, disfrazando la oscuridad de sabiduría. Cuando el texto dice, fue arrojado a la tierra, no se trata solo de una expulsión celestial, sino de un traslado de su influencia. El campo de batalla cambió, del cielo a la tierra. La humanidad se convirtió en el nuevo escenario de la guerra espiritual. Desde ese momento, el enemigo dirige su ira contra todo lo que refleja la imagen de Dios, especialmente el ser humano. La tierra, que antes fue un jardín de comunión, se transformó en un campo de batalla invisible donde cada alma es disputada. Los ángeles que fueron arrojados con él representan el ejército caído, los que eligieron seguir la rebelión de Lucifer. Estos no son simples espíritus, sino seres con jerarquías, funciones y estrategias. La Biblia los llama principados, potestades y dominadores de las tinieblas. Juntos forman el sistema espiritual que se opone al reino de Dios. No son mitos ni fantasías, son inteligencias corruptas que operan en el mundo para desviar, oprimir y corromper lo que Dios ha creado. Apocalipsis nos muestra que su derrota inicial no los destruyó, pero sí limitó su poder. Ya no tienen acceso al cielo, solo a la tierra. Esta expulsión marca una línea clara en la historia espiritual. El cielo fue purificado, pero la tierra quedó contaminada por su presencia. Por eso, el mundo está en constante conflicto, porque el príncipe de las tinieblas actúa en los corazones que se alejan de la verdad. Sin embargo, el pasaje no muestra desesperanza, sino victoria. Miguel y sus ángeles triunfaron, y esa victoria se extiende a todo aquel que permanece fiel a Dios. La guerra continúa, pero el desenlace ya fue escrito. Lo más asombroso de este versículo es su mensaje de justicia. Aunque Satanás fue un ser glorioso, su caída fue irreversible. Dios no permitió su retorno ni le concedió perdón. Esto revela que el juicio divino es inmutable cuando la rebelión es total. En contraste, el ser humano, aun siendo débil, recibe gracia y redención a través de Cristo.
Los ángeles caídos no tienen esa oportunidad, su destino está sellado y su existencia se ha reducido a ser enemigos del bien, testigos de su propia ruina. El Apocalipsis no solo narra una batalla antigua, sino que abre los ojos a una realidad presente. La lucha continúa en cada pensamiento, en cada decisión, en cada alma que elige entre la luz y la oscuridad. Satanás fue arrojado, pero no destruido, porque su caída forma parte del plan de Dios para demostrar su poder sobre el mal. Así, cada creyente se convierte en soldado de esa guerra, y cada acto de fe es una victoria sobre el dragón. Versículo 4. Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo es una de las revelaciones más oscuras y profundas del Nuevo Testamento. En pocas palabras, Judas nos abre una ventana hacia el destino de ciertos ángeles que cruzaron límites que incluso en el mundo espiritual estaban prohibidos. No guardaron su dignidad, dice el texto. Es decir, abandonaron el propósito y la posición que Dios les había asignado. En su ambición, traspasaron la frontera de lo permitido y se involucraron en actos que corrompieron el orden divino. Lo que alguna vez fue luz se tornó en tinieblas perpetuas. Este versículo no solo describe su caída, sino también su encarcelamiento en prisiones espirituales que aún hoy permanecen selladas por el poder de Dios. Judas se refiere a un grupo de ángeles que, a diferencia de otros, fueron confinados desde tiempos antiguos en lugares de oscuridad total. No se trata de todos los ángeles caídos, sino de aquellos que cometieron una transgresión particularmente grave. Su pecado no fue simplemente rebelarse contra Dios, sino abandonar su morada, su esfera de existencia celestial, para mezclarse con el mundo humano. Este hecho conecta directamente con lo que se narra en el libro de Génesis, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. Esa unión antinatural rompió la frontera entre el cielo y la tierra, desatando consecuencias que marcaron la historia de la humanidad. El castigo fue inmediato y ejemplar. Dios los encerró en prisiones espirituales bajo oscuridad, expresión que indica una condena fuera del alcance del tiempo y la luz. No se trata de una cárcel visible, sino de un estado de confinamiento absoluto, donde la presencia de Dios no llega como consuelo, sino como juicio. Esta oscuridad es más que ausencia de luz, es la separación eterna del Creador, un lugar donde reina el tormento de haber perdido la gloria para siempre. El apóstol Pedro también menciona esta prisión cuando dice que fueron arrojados al Tártaro, una palabra griega que describe el nivel más profundo del infierno. El término «no guardaron su dignidad» encierra una verdad espiritual poderosa. Estos ángeles tenían una posición de honra, un propósito sagrado dentro del orden celestial. Su deber era reflejar la obediencia y la pureza del reino, pero decidieron corromper su función. En el mundo espiritual, la dignidad no se mide por el poder, sino por la fidelidad. Ellos lo olvidaron, eligieron el deseo sobre la obediencia, la tentación sobre la verdad, y ese acto los convirtió en prisioneros eternos. Su historia es la advertencia más severa para todo ser que olvida el propósito para el que fue creado. Cuando Judas escribe que abandonaron su propia morada, está describiendo un abandono consciente. No fueron expulsados al principio, decidieron salir. Fue una elección voluntaria, no una caída accidental. Dejaron el ámbito divino para perseguir placeres terrenales. Lo que comenzó como curiosidad terminó en corrupción. Este abandono representa la raíz del pecado,
querer experimentar fuera de los límites establecidos por Dios. Así como Adán y Eva cruzaron la línea al comer del fruto prohibido, estos ángeles cruzaron la frontera del cielo para alterar lo que Dios había separado. El concepto de prisiones eternas simboliza más que un castigo físico. Es una sentencia espiritual irreversible. En esas prisiones el tiempo no fluye como en la tierra. No hay redención, no hay arrepentimiento, solo la espera del gran día del juicio. Ese día, dice la Escritura, todos los poderes del mal, ángeles caídos, demonios y Satanás, serán finalmente juzgados y arrojados al lago de fuego. Hasta entonces, esos ángeles permanecen confinados, recordando su gloria perdida, atados por las cadenas de su propia decisión. Este versículo revela un principio inmutable. La justicia de Dios no se negocia. A veces, la humanidad se engaña creyendo que puede desafiar las leyes divinas sin consecuencias, pero en el mundo espiritual, cada acto de rebelión tiene un peso eterno. Los ángeles caídos, que fueron encadenados, no recibieron segundas oportunidades, porque su pecado fue cometido con pleno conocimiento de la verdad. Ellos vieron la gloria de Dios cara a cara, y aún así eligieron la desobediencia. Por eso su castigo es tan severo. Mayor conocimiento implica mayor responsabilidad. La frase «guardados bajo oscuridad» también tiene un significado simbólico para el tiempo presente. Aunque están confinados, su influencia se siente indirectamente en el mundo. La Biblia sugiere que hay jerarquías de maldad. Algunos demonios actúan libremente, otros están encadenados. Esta estructura revela que el mal no es caótico, sino organizado, y que el enemigo trabaja bajo límites impuestos por Dios. Incluso en su rebelión, los ángeles caídos están sujetos al control soberano del Creador. Nada escapa a su autoridad, ni siquiera las tinieblas. El propósito de Judas al mencionar este hecho no era saciar la curiosidad, sino despertar conciencia. Él escribe para recordar que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco pasará por alto la injusticia humana. Es una advertencia viva. No existe posición tan elevada que nos libre del juicio si abandonamos la verdad. Los ángeles caídos son el ejemplo eterno de lo que ocurre cuando la criatura pretende redefinir su propósito. Su condena no es solo castigo, sino testimonio. La santidad de Dios no se negocia. Versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Desde las primeras palabras, este versículo retumba como un eco de autoridad divina. Pedro no habla desde la teoría, sino desde una revelación que estremece los cimientos del cielo y la tierra. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esa sola frase rompe con cualquier idea de impunidad celestial. Si los seres más gloriosos y antiguos del universo fueron juzgados sin misericordia por su rebelión, ¿qué queda para el hombre que desafía al Creador con soberbia? Este texto no es solo una advertencia, es una sentencia grabada en fuego espiritual. El pecado nunca queda sin respuesta ante el Dios Santo. El apóstol Pedro revela un aspecto de la justicia divina que pocos comprenden. Los ángeles fueron creados en perfección, sin debilidad ni ignorancia, y aún así eligieron desobedecer. No lo hicieron por tentación, sino por orgullo deliberado. Por eso, cuando Dios los juzgó, no hubo espacio para el perdón. La redención es privilegio del hombre, no de los ángeles. Ellos no pueden ser salvados porque pecaron en presencia de la plena luz. Lo vieron todo, lo conocieron todo, y aún así se rebelaron. Por eso Pedro enfatiza que fueron arrojados al infierno, no como una simple caída, sino como un descenso irreversible hacia las profundidades del juicio eterno.
El término griego que Pedro usa para infierno es tártaro, un concepto que los oyentes de su época comprendían bien. El Tártaro era descrito como el abismo más profundo, más allá del Hades, un lugar de tormento reservado para los peores transgresores. En otras palabras, Pedro nos enseña que estos ángeles caídos fueron confinados en el nivel más bajo del castigo espiritual. No están en el infierno final, el lago de fuego del Apocalipsis, sino en una prisión intermedia, esperando el día del juicio definitivo. En ese abismo no hay movimiento, ni luz, ni sonido, solo conciencia eterna del error cometido. Las prisiones de oscuridad que menciona Pedro son una imagen impresionante. No se trata de cadenas de hierro, sino de cadenas espirituales que los atan con la fuerza del decreto divino. No pueden escapar, no pueden actuar fuera del límite que Dios ha establecido. Su poder fue neutralizado por completo. Antes dominaban regiones celestiales, ahora están confinados en regiones de tinieblas. Es la representación más clara de lo que ocurre cuando la criatura se aleja de la fuente de la luz, queda atrapada en la oscuridad de su propia corrupción. Este versículo también revela que el juicio de Dios es progresivo y ordenado. Los ángeles caídos no fueron destruidos de inmediato, sino reservados para el juicio. Eso demuestra que el plan divino no es impulsivo, sino justo. Dios no castiga por impulso, castiga con propósito. El juicio de estos seres no ha terminado, porque su condena final servirá como testimonio ante todo el universo. En ese gran día, los cielos y la tierra verán la manifestación completa de la justicia divina. Nadie podrá decir que el mal quedó sin respuesta. Pedro presenta una verdad contundente: la santidad de Dios es absoluta y ni siquiera los ángeles están exentos de ella. El mismo Dios que creó al querubín de luz fue quien lo expulsó de su presencia. No porque disfrutara del castigo, sino porque la justicia no puede coexistir con la rebelión. En ese acto, Dios demostró que su autoridad es inquebrantable. Si el cielo no toleró la soberbia de Lucifer, mucho menos la tolerará en los hombres. Este pasaje nos recuerda que la posición nunca protege al orgulloso y que cuanto mayor es la luz recibida, más severo es el juicio al perderla. Las prisiones de oscuridad también funcionan como símbolo espiritual para la condición humana sin Dios. Cuando el hombre decide vivir lejos del Creador, entra en su propio tipo de prisión, la oscuridad del alma. Así como los ángeles caídos fueron confinados por su rebelión, el corazón humano que rechaza la verdad termina atrapado en la desesperanza. Pedro no escribe este versículo solo para narrar un castigo antiguo, sino para mostrar que el mismo principio actúa hoy. La desobediencia aún encadena, y solo la humildad ante Dios puede romper esas cadenas invisibles. Este versículo también nos revela la precisión del poder divino. Aunque Satanás sigue activo en el mundo, no todos los ángeles caídos tienen esa libertad. Dios mantiene bajo control incluso a los espíritus malignos. Algunos están confinados, otros limitados, todos bajo la soberanía del Altísimo. Esto significa que el mal no actúa sin permiso. Nada sucede fuera del conocimiento de Dios. Incluso en el caos, la voluntad divina gobierna. Por eso, el creyente no debe temer al enemigo, sino temer alejarse de la presencia de quien tiene poder sobre todas las cosas. La expresión «Dios no perdonó» no debe verse como crueldad, sino como testimonio de su perfección. El perdón no puede aplicarse donde no hay arrepentimiento. Los ángeles caídos no solo se rebelaron, sino que permanecieron en su rebeldía. Su corazón quedó sellado por el orgullo. Así también el hombre que resiste la voz del Espíritu corre el mismo peligro, endurecer su alma hasta el punto de no retorno.
Pedro usa este ejemplo para despertar la conciencia de sus oyentes, recordándoles que la paciencia de Dios tiene un límite. Quien desprecia su gracia se acerca al juicio. Versículo 6. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Este pasaje es uno de los más enigmáticos y controversiales de toda la Biblia. Es el punto donde el cielo y la tierra se entrelazan en un misterio que cambió para siempre el curso de la humanidad. Génesis 6 no habla simplemente de matrimonios o de una degeneración moral generalizada. Habla de un evento que rompió los límites de la creación divina. Los hijos de Dios, expresión usada en el Antiguo Testamento para referirse a seres celestiales, descendieron al mundo y se unieron con mujeres humanas. Lo que surgió de esa unión fue una raza híbrida, los Nefilim, gigantes de fuerza y naturaleza corrupta, cuya existencia provocó la ira del Creador. Desde los primeros versículos, el relato nos muestra el preludio del diluvio. No fue solo la maldad humana lo que llevó a Dios a destruir la tierra, sino la corrupción genética y espiritual que los ángeles caídos introdujeron en la humanidad. Estos hijos de Dios no guardaron su lugar, como explicó Judas, y cruzaron una línea que jamás debió cruzarse. Lo que debía ser un mundo bajo la imagen divina se contaminó con una naturaleza extraña. La mezcla entre lo celestial y lo terrenal trajo una oscuridad que afectó la pureza del linaje humano. La frase «tomaron para sí mujeres» indica no solo deseo, sino posesión. Estos seres no actuaron bajo amor ni matrimonio legítimo, sino bajo dominación. Lo espiritual se mezcló con lo carnal de una forma antinatural, generando un linaje de violencia y poder que llenó la tierra de caos. Los Nefilim, o caídos, eran más que hombres altos. Eran seres de fuerza descomunal, tiranos que gobernaron con terror. La historia de civilizaciones antiguas, desde Mesopotamia hasta Grecia, conserva ecos de esta mezcla prohibida. Dioses que se unen con mujeres mortales y engendran héroes y gigantes. Génesis 6 nos revela el origen real de esas leyendas, un pecado celestial oculto tras mitos humanos. Dios observó esta corrupción y declaró: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne». Con esta frase, el Creador estableció un límite. El Espíritu de Dios no podía permanecer donde la carne había sido profanada por seres que no pertenecían a su orden. La creación ya no reflejaba la pureza original. Las generaciones estaban contaminadas, y el corazón del hombre se inclinaba solo hacia el mal. El diluvio no fue un simple castigo, sino una purificación cósmica, un reinicio del orden natural que había sido distorsionado. Los Nefilim aparecen no solo antes del diluvio, sino también después, lo que sugiere que el intento de los ángeles caídos no fue un evento aislado. Incluso después del juicio, sus huellas permanecieron. En los relatos de Canaán, Moab y Basán se mencionan gigantes que descendían de esos linajes antiguos. Goliat, el filisteo derrotado por David, fue uno de sus últimos representantes. A través de estas figuras, la Biblia nos enseña que la batalla entre lo divino y lo corrompido continuó a lo largo de los siglos, infiltrándose incluso en los reinos humanos. Este capítulo es también un reflejo del mayor deseo del enemigo: destruir el plan de redención. Al corromper la humanidad antes del diluvio, Satanás buscaba impedir la llegada del Mesías, pues si el linaje humano era contaminado, no podría nacer el Salvador prometido en Génesis 3:15.
Por eso, la decisión de Dios de limpiar la tierra fue también una estrategia divina para preservar la pureza del linaje que traería a Cristo. En otras palabras, el diluvio no fue un acto de ira impulsiva, sino un movimiento de rescate espiritual. El texto dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. La palabra gigantes viene del hebreo nefilim, que literalmente significa los caídos. No solo eran físicamente grandes, sino moralmente corruptos. Representaban la unión del poder espiritual rebelde con la debilidad humana. Eran seres violentos, adorados por las civilizaciones antiguas como semidioses, pero despreciados por Dios por su naturaleza impura. Su presencia trajo guerras, idolatría y opresión. Su fama llenó la tierra, pero su final fue la destrucción. Cuando Dios ordenó a Noé construir el arca, no solo estaba salvando a un hombre justo, sino preservando la humanidad de una extinción espiritual. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque su linaje era puro, sin mezcla. Su familia representaba el último vestigio de la creación sin corrupción. De esa pureza nacería la nueva humanidad después del diluvio. Así, Génesis 6 no es solo el registro de un juicio, sino la historia del rescate del plan divino frente a una invasión espiritual que amenazaba con borrar la imagen de Dios del hombre. Este pasaje también nos recuerda que la tentación del poder y del conocimiento sigue siendo la herramienta favorita del enemigo. Los ángeles caídos ofrecieron a la humanidad secretos prohibidos, como lo describe el libro de Enoc. Enseñaron hechicería, armas, encantamientos y prácticas que distorsionaron el orden divino. Desde entonces, el hombre ha sido seducido por el deseo de dominar lo que solo Dios controla. La misma ambición que llevó a Lucifer a caer sigue viva en el corazón humano, el anhelo de ser como Dios. El misterio de los ángeles caídos en Génesis 6 no busca alimentar la curiosidad, sino revelar una verdad profunda. Cuando la creación desafía los límites de su creador, se destruye a sí misma. Lo que comenzó como un acto de deseo, terminó en catástrofe universal. Pero incluso en medio del juicio, Dios dejó una puerta abierta: la gracia. En Noé, la humanidad tuvo una segunda oportunidad. En Cristo tuvo la definitiva. El diluvio limpió la tierra del mal físico, pero la cruz limpió el alma del mal espiritual. Por eso, Génesis 6 no solo narra un pasado oscuro, sino que anuncia una victoria eterna, la luz que vence a la corrupción de los caídos. Versículo 7. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Este pasaje es uno de los más impactantes y reveladores de toda la Escritura, porque muestra un diálogo celestial que pocos comprenden y que muchos temen. El libro de Job nos lleva detrás del velo del mundo visible al escenario donde las fuerzas espirituales se presentan ante el Creador para rendir cuentas. En medio de los hijos de Dios, una expresión que nuevamente alude a seres celestiales, aparece una figura inquietante: Satanás. No llega como invitado, sino como acusador. La escena revela que incluso el enemigo debe presentarse ante Dios y dar razón de sus actos. No es un rival igual, ni un poder libre, es un ser caído que opera dentro de los límites que el Todopoderoso le permite. El detalle más sorprendente de este versículo es que Satanás aún tiene acceso a la presencia de Dios, no en el sentido de comunión, sino de subordinación. Aunque fue expulsado del cielo como morada, todavía debe comparecer ante el trono como un siervo rebelde que no puede escapar a la autoridad divina. Este encuentro muestra que la guerra espiritual no es un conflicto entre dos fuerzas iguales,
sino entre el Creador soberano y una criatura caída. Dios pregunta, ¿de dónde vienes? No porque ignore la respuesta, sino porque expone ante todos los presentes la realidad del enemigo. Satanás recorre la tierra, buscando a quien devorar, observando las vidas humanas para tentar, acusar y destruir. La respuesta del adversario es inquietante, de rodear la tierra y de andar por ella. Es la confesión de un espíritu errante condenado a vagar sin reposo. No tiene hogar, no tiene reino propio, solo una misión: observar y oprimir. En esas palabras se revela su naturaleza, la de un ser que no descansa, que busca continuamente una oportunidad para tentar al hombre. El diablo no se presenta como creador, sino como imitador y acusador, alguien que solo existe en función de destruir lo que Dios ama. Su andar no es exploración, sino vigilancia. Su propósito no es observar, sino atacar. Este momento en la historia celestial muestra que la vida humana está rodeada por un conflicto invisible. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, se convierte en el centro de esa conversación. Satanás no lo elige al azar, sabe que su fidelidad lo hace un blanco valioso. Aquí se nos enseña algo profundo. El enemigo no pierde tiempo con quienes ya están lejos de Dios, sino que busca poner a prueba a los fieles, a los que permanecen firmes. La tentación no es señal de debilidad, sino de valor espiritual. Cuanto más cerca está un hombre de Dios, más interés tiene el enemigo en destruirlo. El texto también revela algo fascinante sobre la soberanía divina. Aunque Satanás provoca, no puede actuar sin permiso. Cada acción del enemigo necesita autorización. Dios sigue en control absoluto, incluso del mal. Esto no significa que Él apruebe el pecado, sino que lo usa como herramienta para cumplir sus propósitos. En la historia de Job, el sufrimiento no fue castigo, sino una prueba que reveló la fe genuina. Así, este diálogo celestial nos enseña que nada ocurre fuera del conocimiento y la voluntad del Creador. Incluso los ataques del enemigo se convierten en escenarios para demostrar la gloria de Dios. Cuando Satanás se presenta ante el trono, su papel no es de rebelde libre, sino de acusador judicial. En hebreo, el nombre Satanás significa precisamente eso, el acusador. Su función es señalar las faltas de los hombres y poner en duda su fidelidad. No puede tocar el alma sin permiso, pero puede señalar, mentir y provocar. En este sentido, el libro de Job no solo narra el dolor de un hombre, sino el conflicto espiritual de toda la humanidad. La constante acusación del enemigo frente a la constante defensa de Dios. Job se convierte en el representante de todos los que son probados en la fe. La frase, los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, nos recuerda que el cielo sigue siendo un reino ordenado, donde nada sucede sin rendición de cuentas. Cada ser espiritual, sea fiel o caído, responde ante el trono. Esto destruye la idea de que el diablo actúa sin límites o que gobierna su propio infierno. No, Satanás no reina en el infierno, está bajo juicio, esperando su condena. Su poder es temporal y dependiente. Su libertad es una cadena larga, pero cadena al fin. Este pasaje nos muestra que la verdadera autoridad está en el cielo, no en las tinieblas. La historia de Job comienza con este diálogo porque Dios quiere revelar un principio eterno. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino del corazón. Satanás acusa a Job de servir a Dios por conveniencia. Cree que si le quitan las bendiciones, dejará de adorarlo. Pero Dios permite la prueba para demostrar lo contrario, que hay hombres y mujeres que aman a Dios no por lo que reciben, sino por quién es Él. Así,
Esta conversación celestial se convierte en una enseñanza sobre la integridad, el amor y la confianza en medio del sufrimiento. Este pasaje también tiene un mensaje oculto sobre el poder de la obediencia. Mientras los ángeles fieles se presentan ante Dios en orden y reverencia, Satanás aparece como intruso, sin dignidad ni propósito eterno. Esa diferencia marca el destino de ambos grupos. Los obedientes permanecen en gloria, los rebeldes vagan en oscuridad. En el universo, el orden de Dios siempre prevalece. La presencia del enemigo en el trono no representa igualdad de fuerzas, sino el cumplimiento de un protocolo divino. El acusado debe comparecer ante el juez. Versículo 8. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas palabras pronunciadas por Jesús son una de las declaraciones más poderosas y misteriosas de los evangelios. No son una metáfora poética, ni una simple figura de lenguaje. Son un testimonio directo del Hijo de Dios, quien presenció personalmente el momento más dramático de la historia celestial, la caída de Lucifer. Jesús no dice vi en pasado, sino veía en tiempo continuo, lo que indica que Él contempló ese evento eterno, fuera del tiempo humano, como quien observa un hecho decisivo que trasciende los siglos. Su mirada divina abarcó el principio y el fin, y en esa visión el orgullo fue derrotado por la justicia, la soberbia fue arrojada a la nada, y el trono del Altísimo permaneció inmutable. La comparación con el rayo no es casual. El rayo cae con velocidad, con poder y con un resplandor momentáneo que se apaga al instante. Así fue la caída de Satanás, rápida, violenta y definitiva, de la gloria más alta al abismo más profundo en un solo instante. Lo que comenzó como una ambición silenciosa en el corazón de un querubín, terminó en una expulsión fulminante. El mismo Jesús, que habitaba con el Padre desde antes de la creación, fue testigo de esa rebelión y de su castigo inmediato. Con estas palabras, Él les muestra a sus discípulos que el poder del enemigo, por grande que parezca, ya fue vencido desde los cielos. El contexto de esta declaración es clave. Los 70 discípulos habían regresado gozosos porque, al predicar el Evangelio, los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Pero el Maestro los corrige suavemente. Les recuerda que su autoridad no proviene de ellos mismos, sino de un hecho mucho más grande, la derrota original del enemigo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es como si Jesús dijera: no se asombren de que los espíritus se sometan. Eso ya fue decidido desde el principio. El mal fue derrotado mucho antes de que ustedes nacieran. En esas palabras hay autoridad, pero también advertencia. El poder espiritual no debe convertirse en orgullo, porque el orgullo fue precisamente la causa de la caída del enemigo. Jesús revela que la victoria del reino no comenzó en la cruz, sino antes del tiempo. La cruz sería la consumación de esa victoria, pero el principio de la derrota de Satanás se dio en los cielos. Allí, en la eternidad, cuando Lucifer quiso ser igual a Dios, fue arrojado con violencia. En ese instante, todo el universo comprendió que la luz no comparte su trono con la oscuridad. Por eso, cuando Cristo dice, yo veía, no solo recuerda un hecho, sino que reafirma su autoridad sobre los demonios, sobre la muerte y sobre todo poder del mal. En otras palabras, Jesús no solo vino a expulsar demonios, vino a anunciar que su derrota ya estaba escrita desde el origen. La imagen del rayo también representa algo más profundo, el resplandor que precede a la oscuridad. Lucifer fue llamado portador de luz, pero su brillo era reflejado, no propio. Cuando intentó ser fuente de luz independiente, su resplandor se apagó, como un rayo que brilla un instante antes de desaparecer en la tormenta.
Así también sucede con todo orgullo. Parece brillar por un momento, pero su destino es caer. En esa caída se revela la ley espiritual más antigua del universo. La soberbia lleva al abismo, la humildad lleva a la gloria. Jesús usa esta revelación para enseñar a sus seguidores una lección eterna. Los discípulos se maravillaban del poder que poseían, pero el Señor los conduce a una verdad más alta. La autoridad espiritual no debe alimentar el ego, sino fortalecer la obediencia. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, les dice en el versículo siguiente, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En esa frase se encierra toda la sabiduría celestial. El poder es temporal, la gloria terrenal es fugaz, pero la fidelidad permanece. El orgullo derribó a Lucifer y la humildad exaltó a Cristo. A cada palabra de Jesús en este versículo tiene un peso eterno. Al decir caer del cielo, Él no solo se refiere a una expulsión física, sino a una pérdida total de posición, de comunión y de propósito. Satanás no solo fue desterrado del cielo como lugar, sino del cielo como relación con Dios. Perdió su derecho de pertenecer a la luz. Su caída fue espiritual antes que espacial. Ese es el verdadero infierno. Estar lejos de la presencia del Altísimo, separado para siempre de la gloria que una vez conoció. La visión de Cristo también anticipa el juicio final. Lo que vio en ese momento fue el principio de la derrota, pero Apocalipsis muestra su final. El dragón arrojado al lago de fuego. Así como cayó del cielo como un rayo, caerá del poder para siempre en el juicio eterno. Jesús, al mencionar este evento a sus discípulos, está declarando proféticamente que su ministerio terrenal sellará esa condena. Cada sanidad, cada liberación, cada palabra de vida que pronuncia es un golpe más contra el reino de las tinieblas. Su mensaje no es solo de salvación, sino de victoria espiritual completa. Este versículo también desvela una verdad personal. El mismo enemigo que cayó como un rayo busca hoy arrastrar consigo a quienes siguen su camino. Cada corazón orgulloso reproduce la historia de Lucifer. Cada vez que el hombre busca la gloria sin Dios, repite la rebelión que provocó la caída del enemigo. Pero también cada vez que alguien se humilla, resiste al diablo y permanece en la fe, repite la victoria de Cristo. La batalla del cielo continúa en el alma humana, y cada decisión es una chispa de esa guerra eterna entre la luz y las tinieblas. Versículo 9, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras del apóstol Pablo son una de las revelaciones más profundas sobre la guerra espiritual que atraviesa toda la historia humana. Con ellas, el apóstol levanta el velo que oculta la realidad invisible y nos muestra que las batallas más decisivas no se libran con espadas ni ejércitos, sino en el ámbito espiritual. Pablo escribe a los creyentes de Éfeso, una ciudad impregnada de idolatría, ocultismo y culto demoníaco, y les recuerda que su verdadera lucha no es contra personas, sino contra poderes invisibles que gobiernan desde las sombras. Este versículo es una advertencia solemne y, al mismo tiempo, una guía para entender la raíz de todo conflicto moral, social y espiritual en el mundo. Pablo no usa la palabra lucha al azar. En el idioma original se refiere a un combate cuerpo a cuerpo, a una confrontación directa y constante. No es una guerra lejana, sino una batalla diaria. Pero a diferencia de los conflictos humanos, este enfrentamiento no se gana con fuerza física ni con estrategias militares, sino con discernimiento espiritual y fe. El enemigo no tiene rostro humano,
aunque se manifieste a través de estructuras, ideologías y tentaciones. Es una guerra invisible, silenciosa y constante. Quien no la comprende, pelea contra las personas equivocadas. Quien la entiende, se prepara con las armas correctas. La primera categoría que menciona Pablo son los principados. Esta palabra describe jerarquías de autoridad espiritual que gobiernan regiones o territorios. No se trata de espíritus menores, sino de fuerzas que influyen sobre ciudades, naciones y sistemas. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel menciona al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia, refiriéndose a entidades espirituales que dominaban los imperios de su tiempo. Detrás de cada cultura corrupta, de cada sistema injusto, hay una inteligencia espiritual que impulsa la rebelión contra Dios. Los principados son las mentes maestras del mal, los estrategas del reino de las tinieblas. Luego Pablo menciona a las potestades, que son espíritus encargados de ejecutar las órdenes de los principados. Si los principados son los comandantes, las potestades son los soldados que actúan directamente en el mundo, influenciando mentes, corazones y estructuras. Son los que siembran confusión, manipulan el orgullo humano y distorsionan la verdad. No siempre actúan abiertamente. Muchas veces operan a través de filosofías, modas o ideas que parecen inofensivas, pero que alejan al hombre de Dios. Por eso Pablo insiste tanto en la renovación de la mente, porque la batalla más peligrosa se libra en los pensamientos. Los gobernadores de las tinieblas representan un nivel aún más profundo de control espiritual. Son los que dominan las esferas del poder humano, la política, la economía, los medios y la cultura. No se trata de personas, sino de influencias demoníacas que usan las estructuras del mundo para perpetuar la injusticia, el orgullo y la corrupción. Son los que promueven la mentira, la violencia y la idolatría disfrazada de progreso. Pablo llama a estos seres gobernadores de las tinieblas de este siglo porque su poder solo opera en la oscuridad. No pueden resistir la luz y por eso buscan mantener a la humanidad en ignorancia espiritual. Finalmente, Pablo habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el nivel más inquietante, porque revela que incluso en las dimensiones invisibles hay una guerra constante. Regiones celestes no se refiere al cielo donde habita Dios, sino a las esferas espirituales que rodean la creación. Es allí donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan continuamente. Es un campo de batalla que influye directamente en lo que ocurre en la tierra. Las decisiones humanas, las guerras, los odios y los engaños son reflejos visibles de una guerra invisible que se libra desde el principio de los tiempos. Este versículo cambia completamente la forma de ver el mundo. Nos enseña que el mal no es casualidad ni simple naturaleza humana, es el resultado de una estructura espiritual organizada para destruir lo que Dios ama. Por eso, el apóstol no llama a los creyentes a la violencia física, sino a revestirse con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Estas son las armas que pueden resistir los ataques invisibles del enemigo. Ninguna de ellas es humana, todas son divinas. No sirven para herir, sino para proteger, resistir y vencer. Pablo también revela algo esperanzador. Aunque el enemigo tiene jerarquía y poder, su derrota ya está decretada. El mismo Cristo, con su muerte y resurrección, despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Esto significa que los creyentes no pelean para ganar la guerra, sino para mantener la victoria que ya fue obtenida en la cruz. Sin embargo, el enemigo sigue luchando, no porque tenga esperanza de vencer, sino porque busca arrastrar consigo a quienes ignoran la verdad. Su estrategia no es conquistar, sino engañar.
La batalla espiritual descrita en Efesios 6 no debe causar miedo, sino despertar conciencia. Pablo no escribe para atemorizar, sino para alertar. Ignorar la existencia del enemigo es la primera derrota del creyente, pero conocer su naturaleza y su límite es el primer paso hacia la victoria. Esta guerra no se libra con armas humanas, sino con corazones firmes en la verdad. Cada oración, cada acto de justicia, cada palabra de fe es una flecha lanzada contra las tinieblas. Por eso, el cristiano no es un espectador de la guerra espiritual, sino un soldado activo en el ejército de la luz. Versículo 10, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo representa el cierre absoluto del conflicto cósmico que comenzó antes de la creación del hombre. Es el punto final de una historia milenaria, donde la rebelión de Lucifer llega a su destino inevitable. Juan, el apóstol que vio el futuro revelado en visiones divinas, no habla en metáforas ni en símbolos poéticos. Está describiendo el cumplimiento literal del juicio eterno sobre el enemigo de Dios y de la humanidad. Aquí no hay redención, no hay segunda oportunidad, no hay negociación posible. El diablo que engañó, dividió y destruyó durante siglos es finalmente arrojado al lugar del castigo eterno, el lago de fuego y azufre, el mismo donde ya habían sido condenados la bestia y el falso profeta. El mal, que comenzó en el orgullo de un ángel, termina en su destrucción eterna. El lago de fuego no es un lugar temporal ni un simple estado simbólico. Es la culminación del juicio de Dios, la prisión definitiva donde todo poder de las tinieblas queda anulado. En este fuego no hay purificación, sino condena perpetua. El término azufre representa la corrupción absoluta, el sufrimiento continuo y la separación total de la presencia divina. Mientras el fuego purifica al justo, destruye al rebelde. Es un fuego que no consume materia sino existencia, un fuego que no aniquila, sino que mantiene viva la conciencia del castigo. El texto es claro, el tormento será día y noche por los siglos de los siglos. No hay fin, no hay descanso, no hay salida. Esta escena revela la justicia perfecta de Dios. Durante siglos, el diablo pareció invencible. Sembró mentiras, destruyó familias, levantó imperios de corrupción y tentó al hombre desde el Edén hasta el fin de los tiempos. Pero en este versículo, el eterno juez ejecuta la sentencia que había sido anunciada desde el principio. En Génesis 3:15, Dios prometió que la simiente de la mujer, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. Apocalipsis 20 es el cumplimiento de esa promesa. El enemigo que comenzó como serpiente y se transformó en dragón termina reducido al silencio eterno. La justicia divina no se apresura, pero tampoco se olvida. El detalle de que el diablo que los engañaba sea mencionado por su función revela algo profundo. Su principal arma siempre fue el engaño. No reinó por poder, sino por mentira. Su dominio sobre el mundo se basó en la manipulación del pensamiento humano, en disfrazar el mal de bien y la oscuridad de luz. Pero al final, la verdad triunfa sobre toda ilusión. Cada palabra falsa, cada tentación, cada distorsión de la verdad será juzgada. Dios no castiga al diablo solo por rebelarse, sino por haber destruido la inocencia de las naciones, por haber sido el arquitecto del engaño universal. Su condena es la restauración del orden cósmico. El versículo menciona que allí estaban la bestia y el falso profeta. Estos dos representan las últimas manifestaciones del poder satánico en la tierra, la corrupción política y la corrupción espiritual.
La bestia simboliza el sistema mundial de control y violencia. El falso profeta, la religión engañosa que se disfraza de piedad para manipular las almas. Ambos fueron derrotados antes, durante la segunda venida de Cristo, y ahora comparten con Satanás el mismo destino eterno. En el lago de fuego se reúnen los tres rostros del mal: la mentira, la arrogancia y la idolatría. Todo lo que alguna vez se opuso a Dios encuentra su final en el mismo lugar de condenación. Esta escena del Apocalipsis también tiene un profundo sentido simbólico para la fe humana. Muestra que el mal no es eterno, aunque parezca poderoso. Solo Dios es eterno. El enemigo tuvo su tiempo, su dominio y su influencia, pero todo eso termina aquí. La eternidad no pertenece al diablo, sino a Dios y a sus hijos. El infierno no es el reino de Satanás, como muchos imaginan, es su prisión. No gobierna allí, sino que sufre allí. Esta es la ironía divina del juicio. Aquel que quiso el trono más alto termina en el abismo más bajo, sometido al tormento que él mismo sembró en los demás. El lago de fuego también representa el triunfo definitivo del amor y la justicia divina. Porque aunque muchos temen este juicio, en realidad es la evidencia de que el bien finalmente vence. Un universo donde el mal no es castigado sería un universo sin esperanza. Dios no podría ser justo si el pecado quedara impune. Pero en este versículo, la justicia eterna restaura la armonía de toda la creación. El cielo se purifica, la tierra se renueva y el infierno se sella. La historia del dolor termina y comienza la eternidad sin lágrimas ni maldad. La frase día y noche resalta la perpetuidad del castigo. No existe ciclo ni pausa, porque el tiempo deja de tener sentido en la eternidad. Es un recordatorio de que las consecuencias espirituales trascienden la comprensión humana. Dios no castiga por placer, sino porque su naturaleza santa no puede coexistir con la corrupción. Cada acto de justicia divina es una expresión de su santidad. Y mientras los redimidos gozarán de la luz eterna en la presencia del Cordero, los caídos quedarán eternamente en la oscuridad que eligieron. El mismo fuego que ilumina el cielo es el que consume la rebelión. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre el libre albedrío. Lucifer tuvo la oportunidad de obedecer, pero eligió rebelarse. El hombre, por su parte, tiene la oportunidad de redimirse por medio de Cristo. La diferencia entre la salvación y la condena está en la elección. Dios no creó el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero quienes rechazan la luz terminan compartiendo el destino de las tinieblas. Por eso, este pasaje no es solo un anuncio de juicio, sino un llamado urgente al arrepentimiento. Mientras el lago de fuego es eterno, la misericordia de Dios aún está abierta para quien se humilla. Finalmente, Apocalipsis 20:10 es el sello de la victoria divina. El enemigo que comenzó como querubín y terminó como dragón desaparece para siempre del escenario de la creación. No volverá a tentar, ni a engañar, ni a dominar. Su voz será silenciada por la eternidad. El cielo y la tierra respirarán libertad. El trono de Dios permanecerá para siempre y el universo reconocerá que solo Él es digno de poder y gloria. La historia de los ángeles caídos culmina con el triunfo del bien sobre el mal, de la verdad sobre la mentira y del amor sobre la rebelión. Porque aunque el infierno fue creado para encerrar el pecado, la cruz fue levantada para liberar al hombre, y esa es la mayor victoria de todas.